con Higino y con él, que él va a tomar el examen el jueves. Yo le voy a pasar las preguntas de lo que vimos acá. Va a ser un examen muy tranquilo porque, como les dije a reiteradas ocasiones, estamos evaluando conocimiento de personas que van a hacer cardiología clínica, no que van a hacer tomografía ni resonancia. ¿Qué tiene que hacer un cardiólogo de esto? Así que va a ser lo que hemos charlado y les pasé en las clases. Él va a mandarles la clase de él grabada, me dice, que es de radiología, su clase. Con lo cual va a tomar el examen el jueves de tomografía y resonancia, que se lo paso yo, así va a ser. Y la clase la van a tener ustedes de él grabada para no ocupar mucho espacio. Un poco esa es la idea. Y hoy... Este jueves 30, entonces. Sí, este jueves 30. Así no se atrasa, pues si no se iba a atrasar. Se iba a atrasar prácticamente todo, porque íbamos a pasar con suerte al martes, pero el martes tienen otro módulo, entonces íbamos a terminar atrasando los otros módulos o montando en los otros módulos en algún momento, y era medio complicado. ¿El jueves 30 tenemos que ir presencial entonces o lo va a tomar online? Ahora te lo confirmo, para que esto creo que sí. Eso? Creo que sí, habíamos quedado con eso. Ya estoy en línea con él. Bien. Y eso es importante, sí. Ahí se lo confirmo. Ahora que acá tengo que armar esto con presentación, tengo la diapositiva. Usted le llegó, ¿no? Yo le mandé todo. Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias. Ahí está. Entonces ahora vamos a compartir la pantalla. Estoy tratando de encontrar dónde la puse. Acá está. Ustedes la ven, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien, tomografía cardiovascular. Nosotros vimos bastante un poco la técnica y hablamos mucho del problema de intentar ver un objeto chiquito y muy móvil como las coronarias con una tomografía. Se puede, la mayoría de las veces se puede, pero había varios requisitos que se tienen que cumplir, como ser que el paciente no esté muy taquicárdico, si está taquicárdico que se pueda beta bloquear, la frecuencia de beta bloqueo va a depender de la velocidad del tomógrafo. Hoy algunos tomógrafos modernos hasta con 70, 75 puede salir bien, pero lo ideal es que esté alrededor de 60 o menos de frecuencia cardíaca, 65 como mucho. Para ver las coronarias lo ideal es darle nitritos para que esté vasodilatado y se vea bien la luz. El calcio, el metal del estén es un enemigo. Cuando hay mucho calcio, mucho metal, dificulta mucho ver la luz, eso se llama efecto Blooming, y muchas veces dificulta el diagnóstico. Habíamos dicho que el paciente tiene que colaborar, que comprender, no respirar, no moverse, estar regular aparte de bradicárdico. Las arritmias son un enemigo nuestro porque el gatillado depende de la regularidad del ritmo. Y que los pacientes que no toleran el decúbito, insuficiencia cardíaca, EPOC, ancianos que no pueden estar quietos a lo mejor por alguna comorbilidad. Bueno, un montón de cosas que hacen que este estudio sea muy bueno para descartar enfermedad coronaria, pero que se den las condiciones ideales. Entonces, el paciente comprende, colabora, se puede quedar quieto, se puede quedar sin respirar 10 segundos, está bradicárdico, está regular, se lo puede vasodilatar, no tiene un derrame pericárdico importante que hace que el corazón flote dentro del líquido pericárdico. A las 18, el jueves, presencial, ¿sí? ¿Sí? Jueves. Perfecto, entonces. 18 horas, jueves 30, presencial. Sigo. Bueno, entonces, si se dan todas esas condiciones, es un muy buen método para descartar enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir descartar? Descartar significa que si yo le hago un estudio a un paciente y no le veo nada en las coronarias, la probabilidad que tenga enfermedad coronaria es de menos del 1%. La probabilidad de error es muy baja. Entonces es un excelente método para descartar. ¿Es un buen método para confirmar? Sí, es un excelente método para confirmar. Si yo digo que tiene enfermedad coronaria, también la probabilidad de error es menor al 1%, o sea, la probabilidad de que tenga enfermedad va del 99%. Si le llega un informe de una tomografía que dice placa en la descendente anterior cálcica, la probabilidad de que no sea así, que esté equivocado, es de
menos del 1, 99% más de probabilidad que tenga la placa en la descendente anterior. Entonces ustedes me dicen, bueno, entonces fantástico. El problema es la cuantificación de la severidad de la lesión en lesiones que son mayores a 20, 30%. Si uno le dice, che, tiene una lesión en la DA, parece del 20%, lo más probable que esté cerca de eso, no creo que tenga una lesión del 90% y le parezca al tomografista del 20%. Entonces, ¿por qué no le hacemos tomografía a todos hoy? Probablemente en el futuro sea así, ¿eh? Probablemente en el futuro, no muy lejano, la tomografía ya tenga toda la calidad necesaria para hacer tomografía a todo el mundo. Pero hoy todavía no. ¿Por qué no le hacemos tomografía al señor que tuvo un infarto, que tiene stent, que tiene bypass, para ver cómo está? Porque en lesiones más que leves, la precisión para definir la severidad de la estenosis todavía es limitada. Entonces, eso es un muy buen método para descartar enfermedad. Cuando dice no tiene, no tiene. Es un buen método para confirmar enfermedad, pero todavía es un método que no es muy preciso para cuantificar la severidad de una lesión. ¿Qué es lo que a mí me interesa en un paciente que yo sé que tiene enfermedad? Entonces, si el paciente tiene enfermedad definida, tiene stent, tiene reverberación, tiene un infarto previo, no es la tomografía hoy un buen método, por más que a veces se pide, por más que hay varios justificativos de algunos profesionales para hacerla, por más que hay indicaciones concretas y no está mal, pero si lo que usted me dice, mira, yo quiero saber la severidad de las lesiones residuales, bueno, todavía sigue siendo la coronariografía el método de elección. ¿Qué más? Si no tiene enfermedad conocida, pero la probabilidad de pretesa es muy alta, es anciano, diabético, hipertenso, tiene angina típica, tiene una isquemia severa, entonces, la verdad es que uno dice, bueno, lo más probable es que yo haga una tomografía y me encuentre con lesiones. Bueno, entonces si uno cree que por más que no tiene enfermedad conocida, la probabilidad de que la tenga es muy alta, todavía la tomografía no es un muy buen método. Qué bien que estamos. Hechas todas estas aclaraciones, vamos a hablar un poquito más entonces de tomografía en enfermedad coronaria, pero fundamentalmente en tomografía en pacientes en donde puedo hacer un montón de evaluación que no es solo las coronarias. La tomografía no es solo coronaria, la tomografía es cardiovascular. Acá hay algunas afirmaciones. Vamos a abrir el debate a ustedes. A ver, ¿qué opinan ustedes cuando yo les digo la tomografía es un método muy preciso para definir la severidad de las lesiones? ¿Verdadero o falso? ¿Quién quiere Y la opinar? severidad de las lesiones coronarias es falso. Es lo que acabamos de decir, es falso. Si yo le digo, che, la tomografía es un método muy sensible para detectar, ¿es verdadero o es falso? Para detectar es sensible, porque si Exactamente. tiene lesiones pequeñas las puede ver, digamos. Es el método probablemente más sensible, incluso más que la coronariografía. ¿Por qué? Porque la coronariografía ve bien la luz y ve muy bien la severidad de la lesión. Pero si tiene una plaquita del 10% en la pared, la coronariografía puede llegar a decir que es normal, ¿se entiende? Porque ve la luz, no ve la placa. Entonces la que la va a ver es la tomografía. Así que es verdadero. La tomografía es útil para descartar lesiones coronarias, o sea, tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero, es el método más útil para descartar. Y la tomografía reemplaza la coronariografía en la mayoría de los casos. ¿Es verdadero o es falso? No, reemplaza la coronariografía, no, es falso. Ya prácticamente tienen el examen hecho. Perdón, vuelvo. Es lo que ustedes dijeron, ¿estamos? O sea, la tomografía no es muy precisa para definir la severidad de la lesión ni reemplaza la coronariografía. Ahora, es muy sensible para ver lesiones y es muy útil, por lo tanto, para descartarlas. Si tienen esos conceptos, están muy bien parados. Vamos con otra. La tomografía permite solamente hacer estudios anatómicos, o sea, de estructura, no de función. ¿Verdadero o falso? No puedo ver la función de un músculo, no puedo ver la fracción de eyección, no puedo ver cómo se mueve una válvula, no puedo ver cómo se mueve una prótesis. Verdadero si no se puede ver con él, ¿no? ¿Movimiento puedo ver con tomografía? Sí, puedo ver movimiento. Sí, puedo ver movimiento.
Porque si lo hago en Claro. modo cine retrospectivo lo puedo ver. Lo tengo Bueno, que pero hacer, la fracción de eyección no la vamos a poder ver ahí. ahí la vas a poder ver. Vas a hacer volumen de fin de diástole y de fin de sístole, volumen sistólico y fracción de eyección. Ah, ok. O sea que si haces retrospectivo y gatillas todo el ciclo, vas a irradiar más, pero vas a tener la información funcional. Vas a ver cómo abre una válvula, cómo cierra, no el flujo. No vas a ver el jet, pero vas a ver si abre, si cierra, volúmenes ventriculares, fracción de eyección. Ok. La tomografía es un método de alta resolución temporal y baja resolución espacial. ¿Verdadero o falso? No me acuerdo la clase pasada. Exacto. Ah, Exacto. Es al revés. Es el método con menos resolución temporal, pero con más resolución espacial. Exactamente. Exactamente. Es lo que vos decís, es al revés de la frase. Es al revés de esta frase. O sea que es falso. La tomografía es una técnica tridimensional que permite reconstrucciones en planos ilimitados. Puedo hacer lo que se me ocurra. ¿Es verdadero o falso? ese es verdadero. ¿Y puedo inventar los planos que se me ocurran? Pues sí, sí. Puedo cortar en el plano que se me ocurra, ilimitado. Puedo hacer todo lo que quiera. Así que es verdadero esto. Ese es verdadero, sí. Y permite valorar con precisión la relación con una estructura adyacente. Puedo ver bien dónde está el esófago, dónde está la orejuela, dónde está el pericardio. Sí, también. Sí. Es verdadero. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. O sea, ¿qué es falso? Sí permite hacer estudios funcionales, no solo anatómicos. Es un muy buen método anatómico, pero me permite hacer estudios funcionales. Es falso, tiene alta resolución espacial y baja resolución temporal. Es verdadero, es tridimensional y puede hacer reconstrucción en plano ilimitado. Y es verdadero, es el mejor método para ver estructuras cercanas. Yo hago una tomografía y veo el tórax, aparte de ver las coronarias, el ventrículo, las válvulas, veo el pulmón, el ilio, el bronquio, la tráquea, todo, ¿ah? De lo que están relacionados. Así que, ¿estamos? Bien. Esto lo tienen, en la clase. Esto ya lo dijimos. ¿Cuánto irradia? Los tomógrafos nuevos irradian un poquito menos, pero estamos alrededor de 2, que es la más baja, en un prospectivo con un protocolo moderno de un equipo moderno, 2 milisievert, a 16 milisievert, modelos más viejos con gatillado retrospectivo y funcional. O sea que irradia menos que la cámara gamma muchas veces. No es que es un método que irradia. Si hacemos con un tomógrafo nuevo prospectivo, irradiamos menos que la cámara gamma. Pero no irradia, por ejemplo, menos que la coronariografía muchas veces. ¿Tá? Y va de 30 a 300 radiografías de tórax. Ojo, es un método que irradia. No lo podemos hacer en forma indiscriminada, no lo podemos hacer en forma de screening a todo el mundo, no lo podemos repetir cuantas veces querramos como un ecocardiograma. Si yo tengo un paciente internado en unidad coronaria y está inestable, yo por ahí con el ecocardiograma lo mido 4 veces por día, eso es así, no sé ustedes, ¿no? Paso a ver la cava, me parece que la cava está colapsada, le falta volumen, le pongo volumen, paso, le hago otro eco, a ver la función, eso lo puedo hacer. Bueno, con la tomografía no puedo. Hacerle 3 tomografías por día así, sin necesidad porque irradia. Esto es el score de calcio. El score de calcio es cuantificar cuánto calcio hay en una estructura. Puede ser las coronarias, puede ser las válvulas, puede ser la aorta. Y es muy sencillo porque lo que hace es un estudio gatillado sin contraste, baja radiación, no requiere contraste. No solo no requiere, si le pongo el contraste me tapa el calcio y no me permite hacer el análisis. O sea, no debo hacer un score de calcio si ya le inyecté contraste. Si yo quiero hacer, de hecho, una tomografía coronaria, incluye el score de calcio. Primero tengo que hacer el score, o sea, adquirir sin contraste y después volver a adquirir con contraste, porque si no, no puedo analizar el calcio porque el contraste me entorpece la visión. Entonces, es un estudio sin contraste de baja radiación gatillado, donde ustedes pueden ver que esta región no tiene nada de calcio, 0. Acá veo unas plaquitas que están en la descendente anterior. El calcio se ve blanco, como el hueso, y cuando las cuantifico me las pone el color de la arteria que estoy cuantificando. Acá las veo rojas.
Cuanto más calcio tiene, más cantidad de calcio. Y el calcio es importante porque lo normal es no tener calcio en las coronarias. Lo normal es tener 0. Si tengo calcio, eso en principio es sinónimo de placa ateromatosa calcificada. Entonces, un primer concepto importante. Si yo no tengo calcio, no significa que no tenga ateromatosis. ¿Por qué? Porque puedo tener placa blanda y como no hay contraste, no la veo. Entonces, los pacientes que no tienen calcio no quiere decir que no tengan enfermedad ateromatosa. ¿Sí? Primer gran concepto. Los pacientes que tienen calcio, en principio, tienen ateromatosis coronaria. Ustedes me dicen, ¿por qué en principio? ¿Pueden no tener? Bueno, hay algunas patologías. Primero es patológico tener calcio en las arterias. Hay algunas patologías que depositan calcio en las arterias, pero no son ateromas. Por ejemplo, las arteritis. Por ejemplo, el Kawasaki. El Kawasaki es una arteritis de la pared de la arteria, generalmente se supone por una infección viral con un componente autoinmune, que genera en la pared de las arterias, especialmente en los chicos muy chiquitos y hasta adolescentes, una vasculitis con un aneurisma, muchas veces la coronaria, que después se calcifica. Pero eso no es ateroma. Eso no es una lesión ateromatosa. Así que la gran mayoría de los depósitos de calcio responden a ateromas calcificados, pero hay algunos escenarios que pueden responder a vasculitis. Pero la ausencia de calcio no descarta placa blanda. Lo que sí es cierto que cuanto menos calcio tienen, menos riesgo, o al revés. Cuanto más riesgo hay en las coronarias, cuando más calcio hay en las coronarias de los hombres o de las mujeres, más riesgo de infarto, de evento cardiovascular grave y de muerte. El score de calcio en las coronarias es un muy buen predictor de eventos. Por eso se usa el score de calcio para estratificar riesgo de eventos e indicar estatinas. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente de riesgo intermedio, que no sé si tengo que darle estatinas o no, tiene un colesterol en el límite y demás, ahora vamos a ver, yo puedo pedir un score de calcio. Si el score de calcio es 0, digo, podría esperar. Si el score de calcio es alto, digo, che, le tengo la estatina, ya tiene enfermedad aterosclerótica. Y entonces, vamos a poner un ejemplo, cómo usamos el score de calcio. Mujer, 54 años, postmenopáusica, fumó, no es hipertensa y tiene un LDL de 129, que alguien podría decir, bueno, es menos de 130, pero fuma. ¿Le tengo de estatinas o no? Y entonces uno dice, bueno, 129 de LDL, le vamos a decir que deje de fumar, ya dejó de fumar, no es mucho. Le hago un score de Framingham. El score de Framingham, con estos datos, me da 4% a 10 años. Por lo tanto, es menos de 5, está en la categoría de bajo riesgo. Y esta diapositiva no se ve muy bien. Yo lo que le puedo hacer es un score de calcio. Y si yo le hago un score de calcio y el score me da 0, esto lo pueden consultar, acá está en la dirección web, esto está gratis, entran y pueden poner. De una mujer, 54 años, mujer, colesterol total, ya lo dijimos, LDL, acá les pide el HDL, que fuma, que no es hipertensa y que tiene esta presión, me dice, mira, el riesgo es 4, es bajo. Ahora, si tomo en consideración que tiene 0 de calcio, el riesgo de 4 baja a 2, más bajo todavía. Ya podría decir, mira, yo dudaba en medicarla, pero ahora con 0 de calcio y 2 de riesgo, menos riesgo de que no fume, no le medico ese colesterol. ¿Se entiende? Incluso el score les da la edad arterial. Les dice, la mujer de ustedes que tiene 54 años, tiene en realidad una edad arterial más joven, probablemente alrededor de los 40 años. Bueno, fantástico. Vamos a dejar a la misma señora con todo lo mismo, pero le vamos a decir ahora que tiene 65 de score de calcio. Tiene calcio en las coronarias. Tiene 65. No es mucho, no es mucho. Se considera mucho arriba de 100. Todos los demás parámetros no los cambiamos. Entonces ahora me dice, bueno, con 65 de score, el riesgo que era 4, sin el dato del score,
pasa a 17 de eventos graves a 10 años. Y su edad arterial no es 54, es 69 años. O sea, tiene la misma edad que una persona arterial que una persona de 69. Por lo tanto, pasa a ser un riesgo intermedio alto. Por lo tanto, yo debería medicarla. Y ahora vamos a poner un tercer ejemplo. La señora tiene los mismos datos, pero tiene 626 de score de calcio. Mucho, pero lo vemos. Entonces me dice, mire, el riesgo de esta señora, que era 4, ahora pasó a 30. Y su pared arterial, en vez de 54 años, tiene 86. Eso es altísimo riesgo. ¿Se entiende cómo usamos el score de calcio? Entonces nosotros no lo usamos en todos los pacientes. ¿En quién usamos score de calcio? En los pacientes de muy bajo riesgo en general no está indicado, pues si es de muy bajo riesgo, por ejemplo, mira, viene un chico de 22 años que tiene 129 de LDL y no le vamos a pedir un score de calcio, el riesgo es muy bajo, le vamos a decir, mira, come sano, haz vida saludable, no fumes y volvé dentro de un tiempo, ¿no? Y si el señor tuvo 2 infartos, ya está, tiene que tomar estatina, es un alto riesgo, ya tuvo evento. Y si es un diabético, hipertenso y fumador, ya está, es un alto riesgo por sus condiciones. Entonces, cuanto más usamos el score de calcio, es en el riesgo intermedio. En el paciente que tiene condiciones de riesgo, pero que no lo pone ni en el bajo ni en el alto. Y nos ayuda a tomar una decisión. ¿Se puede usar otra cosa que no sea el score de calcio? Sí, también se usa el Doppler vascular de cuello, de aorta abdominal y de miembros inferiores buscando placa ateromatosa en las arterias. Tiene una sensibilidad aceptable. Si yo ya tengo placa en los estudios vasculares, podría también decir, mira, ya tengo depósito de ateroma. El score de calcio es una forma más de evaluar todas estas cosas y tiene la utilidad de ser muy sencillo de hacer y tener muy baja radiación. Entonces lo usamos en el riesgo intermedio, nos ayuda a reclasificar el riesgo. Muchos pacientes de riesgo intermedio pasan a bajo riesgo porque no tienen calcio y muchos pacientes de riesgo intermedio pasan a alto porque tienen calcio. Después ya dijimos que podemos ya meterle contraste y evaluar las coronarias. Esto lo hablamos mucho la vez pasada. Estas son coronarias normales. Yo se las traje para que vean cómo se ve una arteria con contraste normal. Yo veo muy bien la luz y veo que está limpia y no tiene nada de placa, ni cálcica ni blanda. Ahí sí yo sí les digo que en un estudio con contraste bien hecho, sin artificio técnico, no veo placa, la probabilidad de que tenga placa es muy, muy baja, es menos del 1%. Por lo tanto, acá sí yo podría decir no tiene ateromatosis. Solo cuando tengo contraste lo puedo decir. Si es un score de calcio, puedo decir no tiene calcio. 5% de los pacientes, depende de qué población de riesgo tomen, que tienen calcio 0 tienen placa blanda. 5. No es bajo. Y en algunos escenarios de más riesgo, hasta 10% de los pacientes que tienen calcio 0 tienen placa blanda. Pero si yo con contraste le digo no veo placa en ningún lado, entonces es muy poco probable que tenga placa y no lo estemos viendo. Muy bien. Acá ven una placa blanda que reduce importante la luz de la circunfleja. Fíjense cómo se ve la placa blanda. Es decir, esta es la luz normal y acá tengo todo esto. Para que voy a agarrar el... ¿Ustedes lo ven, el punterito mío? Sí, perfecto. Bien, ahí está la placa blanda. Acá. Y si yo hago el eje corto, se ve muy bien que en realidad el vaso es todo esto, y la luz es esto. Y acá es donde uno empieza a entender por qué la coronariografía a veces se infraestima, porque si uno hiciera una coronariografía vería lo blanco. Y si uno mira lo blanco, dice, mira, acá está la luz, y acá se achica un poquito la luz. Y por ahí el hemodinamista les dice, tiene irregularidades. Sin embargo, cuando yo tengo un estudio con contraste tomográfico, veo que en realidad la placa es muy grande y voluminosa. Placas blandas muy voluminosas se consideran placas de alto riesgo. Y esto se llama remodelado positivo. ¿Qué es el remodelado positivo? Lo van a escuchar. Cuando la placa crece excéntricamente y reduce poco la luz del vaso, porque no genera mucha estenosis, no reduce la luz, crece hacia afuera. Entonces la luz casi queda igual, pero son placas muy voluminosas que no se ven en la coronariografía y que tienen riesgo de eventos. Se llaman placas voluminosas con remodelado positivo. El remodelado negativo es cuando reduce la luz vascular.
Ahora vamos a ver algún ejemplo. Esto es un ejemplo, un remodelado negativo. Acá hay una placa que reduce la luz vascular. Pues yo vengo con una luz que es grande así y acá es un desfiladero. Es una placa blanda con remodelado negativo. Reduce la luz. La veo en la tomografía y la voy a ver en la coronariografía. El hemodinamista esto lo ve, pero el hemodinamista esto lo puede, no porque no sepa, porque el método lo limita, no lo ve tan claro. Acá hay una placa blanda con un terrible remodelado negativo, una severa estenosis. Acá casi no veo la luz. Acá casi no la veo la luz. Si empiezo a cortar, miren la luz acá arriba, miren cómo empieza a reducirse acá, y miren cómo ya prácticamente es un desfiladero hasta que retoma la luz distal. O sea, esto lo ve el hemodinamista y lo ve el tomografista. Acá hay claramente placa con estenosis severa. A veces hay placas cálcicas, y la placa cálcica, yo les comentaba, cuando no es muy importante, no me dificulta mucho ver la luz del vaso. El problema es cuando es muy importante, porque en ese caso, por efecto que llamamos blooming, me dificulta ver la luz vascular. Y a veces vemos placas mixtas, que tienen un componente blando y un componente cálcico. En general, esas placas mixtas o parcialmente calcificadas, a veces están expresando una placa que puede tener un proceso de curación, porque en el medio de lo blando se empieza a calcificar, pero también a veces habla de accidente de placa. Estas calcificaciones focales se llaman calcificaciones spotty, y en general hablan de que esta placa se accidentó, tuvo algún evento intraplaca y no llegó a tener una oclusión y se calcificó esa zona. Entonces estas son placas de alto riesgo, porque se consideran placas activas, placas que están en actividad, como los volcanes en actividad. En cambio, cuando la placa está muy calcificada, si bien me dificulta ver la luz del vaso, en general son placas más bien estables. Entonces, como primer concepto, que podemos preguntarlo en el examen, hay algunos criterios de alto riesgo en la placa. Cuando yo tengo una placa con mucho componente blando o con una zona calcificada muy focal que llamamos calcificación spotty, o con una zona que hace similar, se llama napkin ring o signo de la servilleta, que hay como todo un halo de que rodea la placa que me habla de que alguna actividad hubo a ese nivel, son criterios de alto riesgo. Y por el contrario, cuando la placa está muy calcificada, toda calcificada, es un criterio de bajo riesgo de la placa, pues tiene muy baja tasa las placas muy calcificadas de accidente de placa. Lo que sí me genera, acá tengo una placa con una calcificación spotty, fíjense, una estenosis muy severa acá a nivel de proximal a la placa blanda, y distal una estenosis severa con una placa blanda con calcificación spotty. Esta calcificación es lo que nos llamamos acá un accidente de placa. Y acá lo que pueden ver ustedes es cómo se distribuye. Acá por algún motivo no salió la leyenda, creo que en el de ustedes está. Esto es porque la letra salió en blanco, me parece. La distribución de placas de alto riesgo, y estas son las placas cálcicas que generalmente se van en angina estable, mientras que las placas con calcificaciones spotty, con mucho remodelado positivo o gran componente blando, son más placas de riesgo. Y esto es uno de los estudios tradicionales que lo van a leer los que están interesados en angiotomografía coronaria, que fue el estudio Romicat. El estudio Romicat randomizó pacientes que tenían un dolor precordial y venían a la guardia a electrotroponina a todo el mundo y después manejo habitual o tomografía. Es decir, el tipo que tenía electropositivo troponina, no, ese iba con coronariografía. Pero el que venía con dolor supuestamente coronario, pero electrotroponina negativa, manejo habitual, que podía ser ergometría prealta, cámara gamma, internación y vemos, o tomografía. Y cuando los que hicieron tomografía, un 9% tuvo estudios no concluyentes, un 9% tuvo estenosis severas, un 30% tuvo estenosis no severas y la mitad fueron normales. O sea, lo que dicen es, mirá, si vos le haces a todo tipo que tiene electro y enzimas normales y sospechás un evento, una tomografía, la mitad los descartas por normales.
O sea que salen del problema, no le haces ergometría, no le haces cámara gamma, no le haces nada. Estos que son normales, donde la tomografía dice no veo nada, no tienen eventos. Pero lo importante es que si le hubieras hecho una cámara gamma, el 20% tienen isquemia, que en teoría es un falso positivo. Pues si vos no tenés placa, decís que es normal y no tenés eventos, pero tenés 20% de cámara gamma positivas, son falsos positivos. Son los falsos positivos de la cámara gamma. Isquemias en pacientes que no tienen nada. Pero también tenemos un problema acá, porque vos tenés acá que los pacientes que tenés placa tienen eventos. Los que tienen estenosis severas, obviamente son los que más eventos tienen. Pero los que tienen placa no severa, tienen eventos. Menos, pero tienen. Y los que el estudio no fue diagnóstico, 10% no fue diagnóstico por todo lo que les comenté antes. Se movió, gatilló mal, respiró, no lo vi bien, la placa no la puedo definir. Estudio patológico no concluyente también tienen eventos. O sea que hacerle una tomografía a los dolores precordiales en la guardia te descarta la mitad de los pacientes aproximadamente, pero en la otra mitad tenés diagnóstico de enfermedad y no podés definir si van a tener eventos o no. O sea que en concreto descarta síndrome coronario agudo con una gran especificidad y es mejor que la cámara gamma en la mitad de los casos, pero en la otra mitad de los casos no te ayuda mucho. Cuando vos tenés placa, hay pacientes que tienen placa y tienen eventos, pacientes que tienen placa y no la tienen, pacientes no concluyentes que tienen eventos. O sea, la tomografía sirve cuando te descarta, no cuando te confirma, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Esto es un poco la conclusión del ROMICAT. La especificidad en presencia de placa para diagnosticar síndrome coronario no fue muy buena. O sea, el tipo que tenía placa podía tener un síndrome coronario en curso o no, podía tener una placa y tener un dolor esofágico, pero algunos de ellos tenían un síndrome coronario en curso. No es un buen método para decir quién va a tener un evento o no, sí para descartarlo. La especificidad es mejor en personas jóvenes que en personas mayores. En personas mayores la mayoría tienen placa, entonces ahí, cuanto más edad tenés, más probabilidad de encontrar una placa y ahí no puedes definir mucho. Hay un porcentaje importante de pacientes que no pudieron definirse si tenían una lesión severa o no. Esto es lo que le pasa a la tomografía, que yo les digo, descarta, pero una vez que la lesión está, es difícil definir la severidad. Un alto porcentaje de pacientes que tenían un síndrome coronario no se pudo definir la severidad de la lesión, tuvieron que definirlo con coronariografía. Y un porcentaje también de pacientes que tenían lesiones significativas terminaron no teniendo un síndrome coronario agudo. Y después hay mucho trabajo, hay muchísimo, podríamos estar años hablando de esto, pero otro trabajo que ustedes deberían conocer es el Scott-Hart. El Scott-Hart, a diferencia del ROMICAT, que tomó pacientes de guardia, que iban a la guardia con dolores de pecho, electro y troponía negativas, el Scott-Hart eran pacientes que tenían dolor de pecho, pero no de guardia, no agudo, no era una consulta guardia. Eran pacientes que iban al cardiólogo o al clínico, al médico de familia, y decían, yo a veces cuando me pongo nervioso me duele el pecho, yo a veces cuando discuto me duele el pecho, a veces cuando camino rápido me duele el pecho. O sea, eran pacientes de consultorio que no tenían electrotroponina, porque troponina no le hacemos al paciente que viene al consultorio y dice, yo cuando camino muy rápido a veces me duele un poquito, pero ¿qué le hacemos a esos pacientes? Le pedimos una prueba de esfuerzo. En general se les pide una prueba de esfuerzo a esos pacientes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, mirá, randomizaron a 4.000 y pico pacientes a tomografía de entrada o a prueba a evaluación convencional. Y la mayoría tenían prueba de esfuerzo. La mitad eran hombres, todos estos factores de riesgo que ustedes tienen. Un porcentaje no despreciable tenían angina definida. El tipo le decía, mira, a mí me parece que lo que cuenta es angina. Un tercio, 1 de cada 3 pacientes. Y muchos se le había hecho una ergometría y hasta en 2 de cada 3 había sido normal. ¿Se entiende la población? O sea, eran pacientes que iban al médico y decían, a veces tengo dolor en el pecho, pero no era una consulta de guardia. Tenían bastantes factores de riesgo. Algunos les parecía 1 de cada 3, que este dolor parece coronario, y muchos tenían ergometría, de los cuales muchos la ergometría era normal. ¿Cómo lo randomizaron? Hacer lo que te parezca y la otra mitad, tomografía. Tomografía contra hacer lo que el médico crea conveniente. ¿Qué es lo que el médico crea conveniente? Y algunos hacían coronariografía de una, a otros le hacían una cámara gamma, a otros les repetían la ergometría, a otros decían, quédese tranquilo, la ergometría fue normal, su dolor no debe ser nada. O sea,
lo que haríamos todos en el consultorio, ¿no? Digamos, ergometría normal, el dolor no debe ser nada, mire, no, me sigue preocupando su dolor, hacemos un ecoestrés, hacemos una SPECT, hacemos una coronografía de una. Ese era manejo estándar, hacer lo que vos te parezca. Y la otra mitad, tomografía. Esta es la tablita del New England, búsquenlo, está todo más o menos definido, pero concretamente se observó una disminución significativa del infarto en los pacientes que iban a tomografía. Y ahora vamos a explicar por qué, porque tiene una explicación esto. O sea, hacerle una tomografía a un paciente que tiene un dolor que me deja dudas, con una ergometría normal, con lo que quieran, bajaba el infarto en el seguimiento. ¿Por qué la tomografía previene infartos? ¿Cómo se explicó esto? Porque seguro le encontraban lesiones y los revascularizaban. No era por eso. O sea, no hubo diferencia en la tasa de revascularización entre el manejo estándar y la tomografía. ¿Dónde estuvo la ventaja de la tomografía? Bueno, como ven, coronografía no hubo mucha diferencia. Muerto, infarto sí, pero a expensas no de la muerte, sino del infarto. Tuvieron menos infarto. Y la explicación es que a los que le hacían tomografía, había un porcentaje alto de pacientes en los que se detectaba enfermedad coronaria. Y a esos pacientes, aunque la enfermedad coronaria no requiriese revascularización, se les daba con más frecuencia aspirina, estatinas y cambio de estilo de vida. Mientras que al manejo estándar, a muchos pacientes con ergometría normal decían quédese tranquilo, su ergometría es normal. Entonces no le daban aspirina, no le daban estatina, porque no le veían la lesión coronaria de la tomografía. Entonces, acá lo dicen, en este trabajo hubo menos infarto porque con la tomografía se vio más enfermedad coronaria que con manejo estándar y por lo tanto, no, si bien no se revascularizaron más a los pacientes, sí se los medicó más y mejor. Entonces, mucho lo que dicen es, mirá, cuando vos tenés un dolor en el pecho y querés evaluarlo mejor, podrías hacer de una tomografía y si la tomografía te descarta enfermedad, te descarta, dice no tiene nada, te quedas tranquilo, y si te confirma enfermedad y vos estás confiado de que la calidad del diagnóstico tomográfico es buena y te dice tiene una lesión del 20% de la derecha distal, decís no voy a hacer más nada, no le voy a hacer una cámara gamma, no le voy a hacer una coronografía, pero lo voy a medicar porque tiene una lesión coronaria, le voy a dar estatinas. Y si la tomografía te dice, me parece que tiene una lesión de tronco, le vas a hacer una coronografía. ¿Se entiende cómo es el concepto? Cosa que por ahí no harías en el manejo habitual. Porque algún paciente con ergometría normal puede tener lesión de 3 vasos, los hemos visto. Alguno tiene una lesión severa en la DEA proximal y tiene ergometría normal. No es muy común, pero puede pasar. Es por eso que hoy el consenso dice, bueno, en pacientes con dolor torácico y probabilidad baja intermedia. ¿Por qué baja intermedia? Porque probabilidad alta o enfermedad demostrada se prefiere la coronografía. Pero en pacientes con enfermedad con dolor torácico y baja a intermedia probabilidad, vos podrías hacer una tomografía para evaluar si tiene o no enfermedad coronaria. Así que un poco el resumen de la primera parte de la semana pasada y esta primera de hoy es un muy buen método para ver las coronarias, siempre y cuando se den las condiciones óptimas que dijimos, regularidad del ritmo cardíaco, bradicardia, colaboración del paciente, que no tenga calcio, que no tenga stent. Y es un muy buen método para descartar, para confirmar que hay enfermedad, no es un buen método para evaluar severidad. Pero si te descarta, y si te confirma, tiene enfermedad. ¿Qué otras aplicaciones tiene la tomografía ya no coronaria? Tomografía cardiovascular no coronaria. Bueno, es muy bueno para ver anomalías. Anomalías, por ejemplo, esto es un paciente que nació sin tronco. Y todo dependía de la coronaria derecha, porque como ven ustedes, la coronaria derecha que nace normal, irriga por una anastomosis entre la aguda marginal, ustedes ya anatomía saben porque tuvieron conmigo anatomía, hay una anastomosis entre la aguda marginal y la descendente anterior que le da irrigación a toda la descendente anterior, que es medio hipoplásica, porque pobre, recibe sangre de una rama marginal de la coronaria derecha. Y no hay unión del tronco a la aorta, o sea, génesis de tronco.
Y no estamos diciendo que se tapó el tronco, porque lo buscamos y no hay. Nosotros cuando hay un tronco tapado, lo vemos tapado. Acá no hay tronco, no existe conexión entre esta arteria y el seno. Este es otro. Este es un paciente que tenía angina definida, y le indicaron una coronariografía. Le hicieron una coronariografía y nos llamó el hemodinamista. Le dijo, mirá, yo le inyecto al tronco y el tronco es gigante y se lava todo. No vemos a dónde va porque se escapa a algún lado y el contraste no va a las coronarias. Entonces, en retrospectiva le hicimos no en retrospectiva, sino que le hicimos una tomografía coronaria porque el hemodinamista no podía pasar del tronco, se le volaba. Bueno, y claro, el tronco, como ven, es gigante. Es un tronco aneurismático que se conecta con una fístula muy grande que iba a la cava superior. Una fístula del tronco, la coronaria izquierda, y generaba robo. El señor no tenía angina por enfermedad coronaria, tenía angina por robo. Y entonces cuando lo fuimos a reinterrogar, él dijo, yo cuando era joven tuve un traumatismo de tórax cerrado muy fuerte, tuve un choque con una moto. Yo venía andando fuerte, me choqué con la moto y estuve internado como 2 meses. Y creemos que probablemente en ese momento rompió algo e hizo una fístula coronario-cava. Y con el tiempo esa fístula fue creciendo mucho hasta que le generó robo y el señor tenía angina. Como yo les comenté, fíjense que la fístula está calcificada, pero no porque tenga ateromatosis, está calcificada porque se calcificó la pared de una fístula. O sea, esto es calcio no ateromatoso. Esta es una prótesis mecánica aórtica que tenía un gradiente muy alto, fíjense, casi 5 metros de velocidad en el ecocardiograma. 100 de gradiente, una prótesis mecánica. Ustedes saben que las prótesis mecánicas tienen buen perfil, gradiente pico 20, gradiente medio 12, esta tenía 100. Entonces nos piden el eco, le decimos, mira, tiene una obstrucción de la prótesis, y es un excelente método la tomografía para ver prótesis valvulares. Aórticas, mitrales, pulmonares, biológicas, mecánicas. Fíjense que acá se ven los 2 discos, se ve la bisagra de la prótesis, y en el lado medial del disco hay una estructura hipointensa que lo atraba. Eso es un trombo en el disco. Es un excelente método la tomografía para ver prótesis valvulares, mecánicas, biológicas, en posición aórtica, mitral, tricuspidia, pulmonar, lo que se les ocurra. Así que es un muy buen método para evaluar prótesis. Acá tiene una prótesis biológica, con gradientes altos. Nos piden la tomografía para evaluar qué le pasa a una prótesis con gradientes altos. Y vemos que también tiene estas masas que involucran en la base del leaflet, ahí lo ven muy bien. Y esto se llama también trombosis y prótesis biológica. ¿Las prótesis biológicas se pueden trombosar? Sí, se pueden trombosar. Lo aprendimos especialmente desde el TAVI. Con el TAVI vimos que hay pacientes que tienen implantes percutáneos, pero también quirúrgicos, que pueden hacer trombosis sobre la prótesis biológica. Entonces, es un excelente método para ver trombo, para ver panus, para ver discos trabados, para ver todo el funcionamiento. Y como es un estudio que puede ser funcional, acá no está moviéndose, nosotros podemos ver la apertura y cierre de los leaflets biológicos, de los discos mecánicos, medir el área, no los gradientes, porque no vemos flujo, pero sí podemos ver área anatómica, área efectiva, podemos ver las zonas trombóticas y todas las zonas afectadas. HALT es una sigla en inglés que habla de Hypoattenuation Leaflet Thickening, engrosamiento del leaflet con atenuación, que es lo que vemos acá, engrosamiento del leaflet con atenuación por una imagen que es trombótica, y RELM, que es Reduction Excursion Leaflet Motion, que es reducción de la excursión del leaflet. Entonces podemos ver las áreas de hipoatenuación del leaflet y si compromete o no el movimiento. Estos pacientes en general se los anticoagula. Es muy útil para ver endocarditis porque el ecocardiograma muchas veces es limitado a ver la válvula y si es una prótesis la estructura valvular, pero no es buena para ver lo que pasa alrededor de la prótesis, el anillo periprotésico. Y muchas veces, acá se ve muy bien la prótesis, vemos la vegetación acá agarrada, pero no veíamos todo el absceso que estaba alrededor de la prótesis, con lo cual es una indicación muy buena y en las guías está,
hacer una tomografía en pacientes con sospecha de endocarditis, especialmente protésica, más que nativa. Nativa sirve, pero muy especialmente sirve en endocarditis protésica, porque se ve no solo bien la vegetación, sino que se ve muy bien el absceso protésico. Y acá, perdón, acá se me fue, se me escapó, para que vuelvo. Para que sea colgado. Se ha colgado esto. Voy a tener que cerrar y volver. Se ha colgado tanto que... Ahí creo que volvió. A ver, espera. Creo que volvió. No. Bueno, volvemos a abrir. Ah, bueno, se había colgado. Esta es otra endocarditis de un paciente que tenía una válvula nativa, o sea, una válvula de él, no es una prótesis. Veíamos la vegetación y veíamos una estructura con el eco atrás que nos parecía un absceso. Y fíjense qué bien que se ve la cavidad del absceso acá, 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 que compromete, como pueden ver muy bien, la fibrosa mitroaórtica. O sea que acá se ve muy bien lo que en el eco se sospechaba, y acá se confirma que a nivel del seno no coronariano y el coronario izquierdo, atrás de la comisura, hay una cavidad que es un absceso de la fibrosa mitroaórtica. O sea que es un excelente método para ver endocarditis. Para estenosis de la válvula mitral, saben que usamos mucho el ecocardiograma, pero a veces no es tan fácil medir el área. Nos basamos en los gradientes, en el tiempo de impresión, en datos indirectos. Bueno, con la tomografía se puede medir muy bien el área de la válvula mitral y no la usamos de rutina, pero si hace falta, podemos ver bien el área de la válvula mitral y también podemos ver el área de la válvula aórtica, tanto para la apertura en una estenosis. Fíjense qué bien que podemos trazar planimétricamente el área valvular, como también incluso el área de no coaptación en una insuficiencia aórtica. O sea que si bien no son indicaciones de todos los días, en casos específicos podemos ver bien el área valvular aórtica, el área valvular mitral, el área de un orificio regurgitante anatómico. Pero para la válvula aórtica, lo que más usamos nosotros es el score de calcio valvular. Del mismo modo que se habla del score de calcio coronario para ver calcio en las coronarias, podemos cuantificar el calcio en la válvula aórtica. Y hay un punto de corte de alrededor de 1.300 unidades Agatston, esto ténganlo, porque más allá de que puede ser pregunta de examen, es lo que el cardiólogo necesita saber para tomar decisiones en estenosis aórtica. Se considera que una estenosis aórtica es severa en mujeres cuando el score de Agatston valvular es mayor a 1.300 y en hombres cuando es mayor a 2.000. ¿Por qué la diferencia entre hombres y mujeres? Más allá de que el hombre puede ser más grande de tamaño, la superficie corporal y demás, en realidad lo que se vio es que la mujer hace más estenosis con fibrosis y menos calcio, y el hombre en general hace más estenosis con calcio. O sea, una estenosis severa en mujeres en general se asocia con un score de Agatston de más de 1.300, y en hombres una estenosis severa se considera con un score de calcio de más de 2.000. Y esto les va a servir para la práctica de todos los días. O sea, ustedes, por ejemplo, viene un paciente al consultorio con un ecocardiograma, ustedes ya saben, y dicen, mira, tiene un gradiente pico de 50, gradiente medio de 30. Entonces ya rápidamente en la cabeza dicen, bueno, menos de 64 de pico, menos de 40 de medio, no es severa. Y el área es 0,7. Dicen, pero menos de 1, entonces es severa. Esto pasa muy seguido. 1 de cada 4, cada 3 pacientes tienen discordancia área gradiente. Entonces, a ver, los gradientes no son severos.
pero el área es severa. Y empezamos, ¿será que le midieron mal? ¿Será que no se alinearon bien? ¿Será que es un bajo flujo? A ver, le pido un score de calcio. Mujer, 1700, en principio es severa. ¿Por qué? Porque es más de 1300. Hombre, 1600, en principio no es severa. ¿Por qué? Porque es menos de 2000. ¿Se entiende? Entonces, así usamos el score de calcio valvular. Lo pedimos para ver en mujeres y en hombres cuando la válvula es discordante, cuando nosotros no tenemos dudas con el eco, no lo pedimos, por lo menos nosotros. Si no es severa y no tenemos duda, o es severa y no tenemos duda, no lo pedimos en general. Salvo que vaya a TAVI y queremos saber cuánto calcio tiene para hacerle el TAVI. Ahora, cuando hay discordancia, lo pedimos. ¿Para qué más lo usamos? Para el TAVI, para planificar el implante percutáneo. Es el mejor método de la tomografía para planificar implante percutáneo. Podemos ver muy bien el tracto de salida, el anillo, la altura de las coronarias. Fíjense qué bien que se ven los anillos aórticos. Y el anillo de los pacientes no es predecible el tamaño y la forma. Cada paciente en general no es redondo, en general es elíptico. En general el eco infraestima mucho el tamaño del anillo, tanto que es una de las limitaciones del eco. Como ven, el eco en general ve este diámetro, que es el diámetro menor, no ve el diámetro mayor, para eso se requiere un método tridimensional como el eco 3D, la resonancia o la tomografía. Perdón, Mariano, no se está viendo ninguna imagen actualmente. Ah, porque se cayó. Sí, y Vuelvo, en las de score de calcio también. Quedamos, la última imagen que vimos, una de la prótesis mitral que estaba cortada a un tercio de la imagen. Vuelvo. No se puede. Ok, espera un segundo. Espera un minuto. No se puede porque algo pasó. Ustedes no ven nada. Te vemos a vos, pero no vemos las imágenes. Desde la prótesis de mitral, que se veía un tercio de la fotito. No vimos tampoco la vegetación de la válvula nativa, por ejemplo. Qué lástima. Ahí va de vuelta. Yo por ustedes. Para que no me tengan que aguantar tanto tiempo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahí se... Es que las imágenes, por como lo va describiendo, es muy interesante, pero Era no se ve. interesante. Era interesante. A ver si ahora... Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a... yo no sé si es un problema de... Voy a intentar una vez más y si no, voy a cerrar mi sesión de... Ustedes no se vayan. Voy a cerrar mi sesión de Meet y vuelvo a entrar porque me está tirando un error del navegador. Ok. Entonces podría ser que tenga que ver con eso. Ustedes no ven nada, me ven a mí nada más. Sí. No vemos pantalla, digamos, presentación. Sí, entiendo perfecto. ¿No? Creo que voy a tener que cerrar, como se colgó, creo que voy a tener que cerrar, creo, ahora veo, ¿eh? Ahí estamos viendo. Perfecto. Acá sí. Ahí vemos la primera diapo, prácticamente la Acá es carátula donde se inicial. cuelga. Pará, ya entendí qué pasa. Acá es donde espera. Por ahí, aunque sea viendo la 100, que no es modo presentación, Sí, que lo ahí voy a lo hacer tenemos. así. Lo voy a La hacer otra vez así. nos pasó con otra de las clases, creo que era de eco, que nos pasaba lo mismo y lo veíamos así. Vuelvo, pero no voy a abrir en presentación. Ok. Después sí lo voy a hacer. Cuando pase esa diapo, porque creo que después no hay problema. Creo, porque se ve mejor si no es. Pero espera.
Ahí voy a tratar de compartir. Ah, mira, no me la muestra. Espera un minutito. Por algún motivo raro. Si no, lo voy a abrir como otra cosa. Ya tengo la segunda solución para no tener que reiniciar todo. Pero a ver si me deja ahí. ¿Qué tema? No. Espera un minuto. Vamos a hacer otra cosa. Quiero ver si puedo. No es el método ideal. Estoy haciéndolo desde el PDF. Hasta por lo menos pasar esa, pues se cuelga permanentemente. Ahí. Creo que ahí sí. Qué tema, ¿eh? No me deja tampoco compartir. Ah. No ve la presentación, no la tengo como opción de compartir, ¿se entiende? No me la deja. Exacto, sí. O sea, la tengo abierta. Por ahí sin ponerlo en modo presentación el slide, cuando Recién me están todos dejó. uno atrás del otro, ahí se ve Sí, el sí, yo slide. entiendo eso. Recién me dejó. Pero ahora no me la está mostrando. No la tengo yo entre las opciones. Espera, ¿eh? Estoy tratando de ver si me deja. No, o sea, tengo abierta la presentación y no la ve cuando pongo compartir. Yo voy a tener que salir, ¿eh? Voy a tener que salir y volver a entrar, calculo. Voy a salir y volver a entrar, ¿sí? Quédense Ok. ustedes en la sesión. Esperamos acá. Bien, Fernán, qué facha esa foto, ¿eh? Qué fachero que estás ahí, sentado así. Fernán, una pregunta. De la que pasó el profesor por el grupo de WhatsApp de las presentaciones que hizo, hay dos repetidas, digamos, ¿no? Hay tres presentaciones que él mandó, pero dos de ellas es la misma presentación de la clase del ATAC de la semana pasada, ¿no? De la vez pasada. O sea, esta no la mandó todavía, ¿verdad? Ok, ok. Sí, porque yo dije, la volví a abrir otra vez y no, es que son dos de la misma, digamos. Ok. ¿Me escuchan? Sí, hola. Che, Sí, escuchamos y vemos. yo les mandé la clase esta.
No, eso estábamos hablando, Mariano. Nos enviaste dos ¿Los de iguales? TAC, pero que es la misma que tuvimos, digamos, la semana pasada, la de las coronarias. Esta no. La mandé repetida, digamos, sería así. Exacto, repetida la clase pasada, tenemos la clase de resonancia y esta no. Porque esa No, sería no, también una forma de escuchar ahora lo que digas y después vemos las pará, imágenes. la estoy viendo en el chat nuestro. Del Es la grupo, primera que mandé. Tomografía cardiovascular clase usual 2, es esa. clase Está. cardiovascular USAL 2 es, a ver, yo me parece que cuando la abrí era la misma que la otra, salvo que acá se me haya trabado a mí. Era lo que estaba chequeando con Fernán. Fernán, ¿vos lo pudiste chequear eso? Claro, clase USAL 1 me abre. A ver, otra vez me abre la misma cuando cliqueo la 2. O es un tema de la compu, no me lo termina de bajar y me vuelve. La 2, que es la primera que pasó, es distinta a la de la 1 que está abajo, o son repetidas. Entonces soy yo que no me lo termina de bajar. Bueno, gracias. Está. ¿Sabés qué? Tengo un problema, ¿eh? Y no sé cómo lo voy a resolver. No me muestra, salvo que ustedes la quieran poner, no me muestra a mí para compartir, ya me fui. La otra es irnos todos y volver al mismo código, porque me dice reinicia el navegador. Yo no puedo, se ve que como yo no reinicio el navegador, no tengo, ¿me entendés algo? No la veo, no Sí, sí, no sí. veo el PDF tampoco, quiero. Y si la compartís, Fernán, vos podés Y compartirla desde ahí compartir a siendo vos. invitado. A ver, Fernán, si yo te puedo hacer a vos co-administrar. ¿Podés compartir? Qué raro, che, esto nunca me pasó a mí, ¿eh? Qué molesto, además. Digo, para no salir todos y que después nos podamos enganchar, no sé. Yo tengo una pregunta mientras tanto, Mariano. Sí. El score de calcio, digamos, aparte de definir diagnóstico, por así decirlo, cuando tenés esta discordancia en gradientes pico, gradiente medio, cuando vimos las clases de eco, nos decía volver a repetirlo para que te informe volumen sistólico, cosa que si hay discordancia, saber si ese bajo de gradiente es bajo flujo. Pero yo, más allá de que esto podría, digamos, como definir el diagnóstico, la otra pregunta es, define también el tipo de TAVI, ¿no? Si está muy calcificada, varía entre una autoexpandible, la balón expandible, ese tipo de Sí, cosas sí. para la gente que ya está especializada en eso Sí, o no. ayuda a definirlo, ninguna duda. La cantidad de calcio y la distribución del calcio. Sí, Eso define también, ¿no? El sí, tipo sí, de TAVI. sí. Ayuda a definir eso. Sí. Buenísimo. Y lo otro, lógico, es la medida, la altura de las coronarias y los accesos, porque también daría el protocolo TAVI te da también esa posibilidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Pudiste? Si no, sí, yo la veo. Ahí se ve, sí. Bueno, avanzate hasta más. Más. Sí, no sé por qué no, pero estaban bien hechas, no sé por qué yo la vi. Bueno, a ver, dale, avanzate. No, dale más. Dale. Claro, dale más, trombosis, dale más, trombosis ahí. Bueno, este era el absceso, pero hay una más, ahí.
Bueno, ahí lo que se ve, yo no sé, ahí está. Ustedes no ven mi flecha porque está compartiendo él, pero atrás de la fibrosa microaórtica, yo creo que claro, yo no poder, lástima, yo no puedo señalar, ¿no? Hay una zona, querés mostrar, a ver si poner vos tu flecha, buscando una cavidad que hay, que es el absceso, que está justamente detrás del seno no coronariano aórtico, ¿no? Buscarlo con tu flecha, mueve tu flecha, yo te voy a decir dónde poner. No te veo mover. ¿Tenés el mouse ahí para...? Sí, es que debe haber un problema, ¿eh? Porque vos no podés pasar al lado, a donde están las imágenes. Te veo en el 33.5, pero no te podés ir... Veo, sí. Y me parece que podemos salir todo y volver a entrar al mismo link. Volvemos, dale. Para que finalizamos, perdón, dale.